Bueno, no, ahí está bien. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que es las reintervenciones en adolescentes. Una de las cosas que a mí menos me gustaba probablemente cuando hacía el posgrado de cirugía cardíaca o cardiovascular en el universitario eran las reintervenciones. Sin embargo, la vida es un poco irónica y hoy en día es casi que el pan de cada día. Los adolescentes son un grupo de pacientes que, tal cual como en la parte clínica, que no sabemos si lo maneja el pediatra, si lo maneja el médico internista, en la parte cardiovascular pasa más o menos lo mismo. La misma problemática que tenemos nosotros aquí está a nivel mundial y bueno, se ha logrado definir como los pacientes GUCH, que es Grown Up Congenital Heart Disease. Las siglas GUCH y es como de manera general se les ha definido. Un poquito para hacer como una entrada a todo lo que voy a venir hablando. Anteriormente esto no era una población que le preocupaba a nadie. ¿Por qué? Porque no eran las cardiopatías congénitas, muchas no se resolvían en la infancia y eran pocos los pacientes que realmente llegaban a la adolescencia. En nuestro país particularmente era muy poca la población que gozaba del beneficio de tener una cirugía. Hoy en día, desde hace más o menos 10 años que está trabajando el cardiológico, estamos viendo ya los resultados de esas cirugías que se hicieron en la infancia y que los niños, por diversos motivos que voy a ir explicando, vuelven a nuestro centro y que muchos de ellos cuando cumplen más de 18 años no tienen un territorio donde alguien los pueda ver. ¿Por qué? Porque lamentablemente las cardiopatías congénitas no son del manejo de los cardiólogos de adultos y tampoco de los cirujanos cardiovasculares de adultos. Entonces es una población que queda un poquito como en el limbo y que la idea es tratar de ir encasillándola en algún centro y de hecho creo que el cardiológico infantil está empezando a asumir eso ahorita porque no tenemos dónde más mandarlos. Diagnósticos. Los métodos diagnósticos son los mismos que para todos, cateterismo, eco principalmente en el seguimiento en la consulta. Y bueno, dependiendo de la patología, como iremos viendo, algunos ameritarán resonancias magnéticas, tomografías. Y el seguimiento es, como les digo, es el momento que están en el limbo. No tenemos ni el cardiólogo de adultos conoce la patología congénita, ni el cardiólogo pediátrico maneja al paciente adulto. Entonces quedan así como que en la tierra de nadie. Esto nada más es un cuadro demostrativo para que sepan más o menos la cantidad de cardiopatías que nosotros tenemos. No se ve muy bien, pero realmente lo que quiero es mostrar el número y ahí no están todas. A diferencia de la patología de adultos, la patología congénita es extremadamente variada. Y que uno de los problemas es que la mayoría de ellos son defectos estructurales que nosotros corregimos con parches, con diferentes cosas. Y todo ese material extraño que nosotros colocamos, así como pasa también en el adulto, llega un momento que hace una cicatrización viciosa, tiene una desproporción de tamaño con respecto al crecimiento, etcétera. Entonces, evidentemente, hasta las patologías más sencillas son potencialmente reintervenibles. De hecho, no lo digo con mucho orgullo, pero yo he tenido que reintervenir hasta pacientes con comunicaciones interauriculares porque hay una dehiscencia parcial del parche. Así que hasta la más sencilla la tenemos que reintervenir a veces. Traté de dividirlo de manera general en pacientes que son con cardiopatías congénitas corregidas en la infancia, cardiopatías congénitas no corregidas en la infancia, que son aquellas que son sometidas a cirugías paliativas, y también tenemos las cardiopatías adquiridas, como tal pudiera ser la fiebre reumática, o son ese tipo de cardiopatías más asociadas a lo que son válvulas, como pueden ser endocarditis y esas cosas. Dentro de las corregidas en la infancia tenemos cirugías correctivas desde el primer momento o aquellas cirugías que son por estadios. Realmente la cirugía por estadio, incluso el último estadio, que es la cirugía de Fontan, todavía hay autores que la consideran una cirugía paliativa, porque realmente nosotros no estamos corrigiendo el defecto, simplemente estamos adaptando el corazón a una condición para que sea compatible con la vida. ¿Cuáles son las causas de reintervenciones? Como les dije, a todos les ponemos algún parche en algún lado y en todos podemos tener defectos residuales. Igualito cuando manejamos material protésico. El material protésico nosotros en los adultos sabemos más o menos la vida media de lo que son las prótesis valvulares con el adecuado cuidado, la anticoagulación, etc. Pero en el niño, aparte de ese detalle del manejo de la anticoagulación, antiagregación, tenemos un detalle muy importante que es el crecimiento.
Así como crece el niño, crece el corazón, crecen sus órganos, pero la prótesis que nosotros colocamos no crece. Entonces eso es otro detalle que también nos complica un poco la existencia. En líneas generales, las causas más frecuentes de reintervenciones son comunicaciones interventriculares residuales, defectos residuales, obstrucciones de los tractos de salida de ventrículo derecho, sobre los cuales trabajamos muchísimo las cardiopatías congénitas, y obstrucciones de tracto de salida de ventrículo izquierdo. Si me pongo a hablar de todas y cada una de las patologías, podemos pasar 3 días aquí y no quiero extenderme mucho. Entonces traté de agarrar las patologías que dentro de cierto grado de complejidad son relativamente patologías frecuentes, o no frecuentes, pero que vemos con cierta frecuencia. Entre ellas puse el tronco arterioso, la atresia pulmonar, conceptum íntegro, la tetralogía de Fallot y las transposiciones de grandes arterias. En líneas generales, el tronco arterioso, bueno, no sé si voy a hablar un poquito de qué es lo que es para aquellos que no tengan conocimiento. El tronco arterioso no es más que un vaso único, no tenemos arteria pulmonar y aorta, sino un vaso común, que es el que llamamos el tronco arterioso, del cual emergen las pulmonares. Hay clasificaciones diversas para decir de dónde emergen las pulmonares y dependiendo de eso hay planteamientos quirúrgicos. Obviamente, si yo retiro la pulmonar del tronco arterioso y cierro el defecto interventricular, que es estrictamente necesario para que sea compatible con la vida, las pulmonares de alguna forma yo tengo que conectarlas con el ventrículo derecho. Existen varias formas de conectarlo. Una de ellas, la más frecuente, es con tubos valvulados. Los tubos valvulados que se utilizan son los llamados, entre una de las marcas comerciales, el más frecuente es el Contegra, que no es más que un conducto yugular bovino. Obviamente esos conductos, esta patología por el grado de hipertensión pulmonar que desarrolla, son operados entre el 4º y 6º mes de vida. Evidentemente yo no puedo poner un conducto valvulado muy grande porque es un niño que no tengo espacio para colocarlo. Entonces ya sabemos el día que operamos un tronco arterioso que ese niño se va a casar con nosotros hasta que le cambiemos como 3 veces ese Contegra. Mismatch es una de las causas de reintervención en el tronco arterioso, aparte de la obstrucción de ese conducto. Y como ya les expliqué, con el crecimiento el niño crece y el conducto se mantiene igual. Insuficiencia o estenosis de la válvula troncal, que sería sería la neoaorta para nosotros, y obstrucciones de los tractos de salida, recordando que cerramos el defecto interventricular con un parche y igualmente como nosotros hacemos cicatrizaciones viciosas en la piel, igualito pasa dentro del corazón y esos pacientes hacen adherencias bastante firmes que generan gradientes incluso de 120 en los tractos de salida. Esto es más o menos lo que yo quería explicarles de lo que es la corrección para que tengan una idea. Abrimos el infundíbulo del ventrículo derecho, a través de él vemos la comunicación interventricular, que ahí está colocado ya el parche, y cerramos en el sitio donde está la sutura. Esto no sirve, ¿no? En el sitio donde está la sutura en la aorta es de donde despegamos la pulmonar y ahí vemos que está la continuidad de la pulmonar, la hacemos con un conducto valvulado. Como pueden ver, en todos esos sitios, tanto la C y B, si yo veo que el parche se hace una cicatrización viciosa, puede hacerme una obstrucción hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Al sitio donde yo estoy abriendo el ventrículo derecho en el infundíbulo, también cuando yo coloco el parche para llegar hasta el infundíbulo, también me puede hacer algún grado de obstrucción. Y el sitio más frecuente de obstrucción de los contegros, de los conductos valvulados, es en la anastomosis distal hacia el tronco de las pulmonares. Evidentemente no es lo mismo hacer una anastomosis, un procedimiento sobre el tejido aórtico, como hacerlo sobre el tejido pulmonar. El tejido pulmonar es mucho más delicado a la hora del manejo y evidentemente presenta mayores complicaciones. En cuanto a la válvula troncal o la neoaorta, para nosotros 20% de las que operamos no ameritan reemplazo desde que se les hace plastia. Más o menos un 30% de esos pacientes ameritan plastia durante la corrección del tronco arterioso original. La particularidad de las válvulas troncales es que no siempre son válvulas tricúspides. De hecho, es muy frecuente la válvula tetracúspide, pentacúspide e incluso hexa y heptacúspides. O sea, que tenemos un montón de valvas que tenemos que tratar de plastiarlas para pasarlo lo más parecido a una válvula normal. Existen también las válvulas bivalvas, no son muy frecuentes porque son anillos muy grandes, muy dilatados y son las que tienen mayor asociación a la estenosis de esas válvulas. Generalmente lo que ellas cursan es con insuficiencia. De estas válvulas, de estos pacientes por ejemplo, los que no se les realizó, de los que se les realiza plastia en la primera cirugía, solo 20% no ameritan reemplazo.
Pocas ameritan reintervención si no ameritaron plastia. Uno cuando ve una válvula que tiene una insuficiencia leve, sencillamente no la toca, aun cuando sea una tetracúspide. Todos los pacientes, obviamente a la edad que los operamos, de 4 a 6 meses, no conseguimos prótesis de ese tamaño para hacer un reemplazo. Entonces uno hace la plastia lo mejor que puede para llevarlo a la vida, o sea, a un niño más grande o un adolescente, donde si ameritara se pudiera hacer un reemplazo valvular. De hecho, las pocas cirugías que se ha tenido que hacer reemplazo dentro de la primera corrección, la mortalidad es altísima de las válvulas, del reemplazo valvular. En cambio, cuando hacemos el reemplazo de manera más tardía, la mortalidad es baja. El conducto valvulado, más o menos está estimado que todos ameritan una revisión en un promedio de 5.5 años, es lo que les digo por la edad del crecimiento. Son todos conductos pequeños inicialmente y es independiente del conducto utilizado, llámese conducto valvulado, simplemente prótesis de Dacron sin válvula, homoinjertos, todos tienen más o menos el mismo promedio de revisión, que es aproximadamente 5.5 años. Motivos de revisión, uno de esos son los conductos pequeños, otros son las insuficiencias de las válvulas, que es lo que yo llamo reintervenciones por obstrucción de tracto de salida. Es más o menos el 50% a los 5 años en el estudio de Onjo. ¿Por qué? Si yo tengo un conducto valvulado y me hace una estenosis distal en el sitio de unión de las ramas pulmonares, esto me va a condicionar de manera retrógrada que la neoválvula pulmonar del contegra empieza a hacerse insuficiente por dilatación del contegra y esto me va a condicionar una dilatación importante del ventrículo derecho que va a conllevar a una disfunción severa y eso es un motivo de reintervención. Existen ciertos criterios que no los voy a mencionar ahorita, pero las medidas de los ventrículos indexados con la masa corporal y todo, el índice de masa corporal es lo que nos lleva a nosotros a tomar la decisión del momento quirúrgico. En la atresia pulmonar con septum íntegro, el principio de la cirugía es más o menos el mismo. Podemos tener una cirugía paliativa cuando son pacientes que se operan sobre todo por el periodo neonatal. Si el paciente son pacientes que son netamente dependientes de ductus del flujo pulmonar, si el ductus tiende a cerrarse debemos resolver ese problema y se coloca una fístula en el tronco o rama de la arteria pulmonar. En este tipo de pacientes tenemos tres opciones para corrección. La corrección biventricular, esto depende de que el ventrículo derecho sea tripartito, que tenga tracto de entrada, cuerpo y tracto de salida. Correcciones univentriculares si son ventrículos derechos que son insuficientes o correcciones unimedio ventriculares en aquellos ventrículos que son de anatomía intermedia. Igual que en el tronco, la causa de reintervención más frecuente es obstrucción del conducto. Y en algunos pacientes en que vemos que en el tiempo el ventrículo derecho se está deteriorando, que no, tal vez en su momento pensamos que podía tolerar la cirugía, podemos a veces tener que convertirlo a cirugías univentriculares o unimedio ventriculares por deterioro de la función del ventrículo. En líneas generales, hablando de los conductos VDAP, que es más o menos lo que, el ventrículo derecho, arteria pulmonar, que es más o menos lo que hemos hablado ahorita, aparte de la atresia pulmonar, tenemos la tetralogía de Fallot, sobre todo en las que están asociadas a agenesia de la válvula pulmonar, en diversos procedimientos que hacemos para reconstrucción de tractos de salida derecho, como es el procedimiento de Rastelli y el procedimiento de Ross, que consiste en utilizar en aquellos pacientes que tienen obstrucciones severas del tracto de salida izquierdo o de la válvula pulmonar, de la válvula aórtica se utiliza la válvula pulmonar o el tronco de la arteria pulmonar en posición aórtica, se fijan los botones aórticos y tenemos que reconstruir igualmente el tracto de salida del ventrículo derecho con algún conducto valvulado. En todos ellos utilizamos conductos ventrículo derecho, arteria pulmonar, por eso es que los puse más o menos englobados. Tipos de conductos: homoinjertos aórticos, homoinjertos pulmonares, válvulas biológicas, conductos yugulares bovinos y conductos no valvulados. En el hospital nosotros hemos utilizado válvulas biológicas, los cuales tienen muy mal pronóstico en niños, tienen un grado de calcificación mucho más precoz que en los adultos. Homoinjertos aórticos, homoinjertos pulmonares también hemos usado con el banco de tejido y lo más frecuente que utilizamos es conductos yugular bovino. Los homoinjertos pulmonares y aórticos evidentemente son una opción muy importante, sobre todo en la condición que tenemos actualmente en el país. Sin embargo, nosotros tenemos una limitante que es el tamaño de los homoinjertos. No hemos logrado concientizar a la población para que los niños también sean donantes. Entonces nosotros tenemos que utilizar conductos generalmente muy grandes para estos niños porque el promedio de paciente donante, que son heridos por arma de fuego y todo ese tipo de cosas, es entre 20 y 30 años de edad. Entonces, si el niño es muy pequeño, ese tipo de homoinjertos no nos va a servir.
En niños más grandes sí hemos tenido la oportunidad de utilizarla. La causa de reintervención, como ya les dije, de estos conductos es dilatación, obstrucción progresiva con o sin insuficiencia de la válvula, endocarditis, que al igual que cualquier cuerpo extraño que uno coloca en el corazón, son susceptibles de siembras de endocarditis, y aneurismas o pseudoaneurismas en aquellos sitios de las anastomosis. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Resolución percutánea y resolución quirúrgica. Resolución percutánea se plantea en qué casos. Por ejemplo, si yo tengo un conducto valvulado, tengo una estenosis distal, pero la válvula todavía es competente y no me ha dilatado el ventrículo, yo pudiera ofrecerle una resolución percutánea, bien sea para dilatación del sitio de la anastomosis o incluso colocación de stent. Pero la mayoría de ellos, cuando acuden a consulta o cuando se revisan, ya tienen dilatación del ventrículo y la válvula es insuficiente. Incluso algunos, cuando la válvula es competente, ya meritan recambio por el tamaño del conducto. Entonces, la mayoría de todos estos pacientes terminan en cirugía. Estas son las indicaciones de las guidelines que hay ahorita. Para los pacientes con indicaciones, la mayoría son nivel C de evidencia, porque es todo más en base a experiencias. Son pacientes sintomáticos con presiones de ventrículo derecho mayores de 60, dados por la regurgitación de la válvula tricúspide, y con moderada, pero o con regurgitación moderada, pero que tienen una estenosis severa. Pacientes asintomáticos que cumplen además del grado de estenosis con algunos de los criterios, como es disminución de la capacidad funcional, dilatación progresiva del ventrículo derecho, disfunción progresiva, etcétera. Entonces, esos son los pacientes que más o menos uno, en líneas generales, son candidatos para cirugía en ese momento. Todos los pacientes, cuando uno empieza a ver ya el defecto, que está en la estenosis, hay que hacerles un seguimiento muy de cerca, porque en el momento que el ventrículo empieza a hacer la dilatación progresiva, son candidatos a cirugía. Hay algunos que incluso se nos pierden de la consulta y ya cuando regresan la disfunción es tan severa que perdieron la oportunidad quirúrgica. Tetralogía de Fallot es una de las patologías más frecuentes. La causa de reintervención más frecuente es la insuficiencia pulmonar. En aquellos pacientes que tienen anillos pulmonares pequeños, nosotros colocamos parche transanular, hacemos resección de la válvula pulmonar y abrimos el anillo. Esto, los pacientes, la evolución inicial es muy buena, pero a la larga la insuficiencia pulmonar comienza a dilatar el ventrículo y también hacen disfunciones severas. Otra causa de reintervención no tan infrecuente en los Fallot es obstrucciones del tracto de salida residual, bien sea pulmonar o infundibular. A veces cuando tratamos de preservar la válvula para no condicionarle una insuficiencia pulmonar, esas válvulas son estructuralmente enfermas y tienden a generar nuevamente fusión de comisuras y eso vuelve a generar una estenosis. Si es netamente pulmonar, pudiera ser de resolución por hemodinamia. Si es infundibular, tenemos que manejarla nosotros quirúrgicamente. Todo esto nos va a conllevar a disfunción del ventrículo derecho. Y las CIB residuales pueden ser también nuestra causa de obstrucción del tracto de salida por lesión de chorro a nivel del músculo. No es muy frecuente la dilatación de la raíz aórtica con insuficiencia aórtica. Los pacientes de Fallot también, al igual que los troncos, son válvulas grandes y pueden quedar con algo de insuficiencia. Incluso a veces nosotros, colocando el parche, sí, de manera accidental, podemos lesionar o enganchar una de las valvas coronarianas y podemos generar una insuficiencia. También ha ameritado algunos reemplazos. Y la disfunción del ventrículo izquierdo, nosotros estamos viendo muchos pacientes que se están operando de manera tardía y son pacientes que tienen el miocardio durante mucho tiempo sometido a una hipoxia crónica y eso también nos causa una disfunción a largo plazo. Esto es más o menos lo que yo les estaba planteando de la colocación del parche transanular, esta es ventriculotomía. Ahí abrimos la pulmonar, cerramos la pulmonar con un parche y esto nos puede causar también obstrucciones en los sitios de las parches. Nosotros siempre hacemos la prolongación del tronco de la pulmonar hacia la rama izquierda para evitar un poquito la estenosis. Sin embargo, como les digo, la cicatrización a veces es viciosa, igualito puede generar estenosis. El abordaje por ventriculotomía, a veces para resecar infundíbulo también lo utilizamos y en ese sitio donde uno coloca parche también se pueden hacer aneurismas de ese parche. Esto es más o menos lo que son las guidelines de reintervenciones aórticas, que es más o menos lo que les estaba diciendo. Aquí toman en cuenta igualito los gradientes de presión sistólica del ventrículo derecho y el grado de insuficiencia pulmonar y la dilatación del ventrículo. Importante en aquellos pacientes que tienen alguna CIB residual que es significativa y que merita, nosotros lo medimos a través del cálculo del QPQS,
y una serie de factores que tomamos en cuenta. Si la CIB es quirúrgica y el paciente ya tiene dilatación del ventrículo, ya tiene indicación de colocar algún conducto valvulado tipo Contegra. En línea general, las obstrucciones de los tractos de salida del ventrículo derecho tenemos 4 tipos: infundibular, subinfundibular, valvular y supravalvular. Más frecuente en aquellos pacientes que trabajamos con obstrucciones previas del ventrículo derecho, como pueden ser los FALOT. La infundibular y subinfundibular son generalmente producidas por lesiones de chorro de CIB residuales. En la subinfundibular se habla también de un ventrículo derecho de doble cámara. La característica en este tipo de ventrículos es que tenemos una alta presión en cámara de entrada y en la punta del ventrículo derecho con un infundíbulo con una presión muy baja. Eso nos habla de que el gradiente que está generando es importante. El valvular es el único que podemos generalmente resolver por hemodinamia, pero la mayoría de las veces las obstrucciones valvulares se acompañan de una infundibular o subinfundibular. Y las supravalvulares son frecuentes, como les dije, en los sitios donde se sutura el parche a nivel del tronco de la pulmonar. Como les dije, las subinfundibulares son asociadas a CIB, lesión de chorro, lo de las presiones en la cámara de entrada y bajas presiones en el infundíbulo. Las infundibulares también asociadas a lesiones de CIB. Y cuando tenemos una lesión valvular, el miocardio reactivo que trata de vencer esa resistencia puede generar una hipertrofia y hacen unas lesiones también infundibulares, subvalvulares o infundibulares, pero estas tienden a ser dinámicas. El manejo en este caso inicialmente es con beta bloqueantes para permitir más la relajación del infundíbulo, pero si los gradientes son muy importantes terminan siendo también quirúrgicas. Valvular, generalmente válvulas endomo, como les dije, y presentan dilatación del tronco y de la rama izquierda de la arteria pulmonar por también lesión de chorro o una dilatación postestenótica. De la rama izquierda es lo más frecuente que vemos por el tipo de flujo que hace, que se dirige preferencialmente hacia la rama izquierda. Supravalvulares están asociadas también a la colocación de banding previo o a la colocación de fístulas previas en el tronco, una fístula central, parches de ampliación, y se considera significativa cuando es mayor al 50% del diámetro del vaso. En cuanto al grado de obstrucción, consideramos los gradientes leves menores de 36 milímetros de mercurio, moderada de 36 a 64 y severa mayor de 64. La indicación formal es cuando la obstrucción es severa. La moderada y leve pueden manejarse médicamente y con conducta expectante. Aquí tenemos otra vez los guidelines también de obstrucciones de tracto de salida derecho. Más o menos lo mismo, el gradiente es 64, cuando es valvular se puede resolver por valvulotomía percutánea. Pacientes asintomáticos dependiendo del grado de estenosis, se considera cuando es asintomático, si tienen mayor de 80 milímetros de mercurio es indicativo de cirugía. Las reintervenciones en pacientes que son asintomáticos hay que los gradientes no son tan altos, igualito tener en cuenta la parte clínica y el deterioro de la función ventricular. Atresia pulmonar con CIB, son pacientes que tienen la particularidad en la adolescencia, tienden a hacer aumento de la cianosis, pero en estos pacientes las atresias pulmonares con CIB por su patología tienden a tener colaterales sistémicos pulmonares que irrigan gran parte del pulmón, incluso hablamos de secuestro pulmonar, que es cuando la rama pulmonar principal no es la que irriga ese pulmón, sino que es una colateral que sale generalmente de la aorta descendente. En estos casos, por la fisiopatología de las colaterales, estas tienen más o menos la misma estructura. Es una estructura que no es ni la estructura del ductus ni la estructura de un vaso normal y tienden a estenosarse como hacen como una cadena rosariada. Estos pacientes son candidatos generalmente para hemodinamia, para dilataciones de todas esas áreas de estenosis. Transposiciones de grandes arterias, ya estoy terminando. Y eso que resumí. Las transposiciones de grandes arterias, tenemos dos grandes cirugías: la cirugía que se hace en el periodo neonatal, que es el switch arterial, y la cirugía que se hace más o menos a los 6 meses en aquellos pacientes que presentan pérdida de la geometría y masa en el periodo neonatal, que es el switch atrial. La evolución del switch atrial es bastante mala. En este consiste en hacer túneles intraauriculares para llevar la aurícula, lo que es la aurícula izquierda, ponerla a drenar a la válvula tricúspide, que a su vez está conectada con la aorta, y la aurícula derecha llevarla a drenar a la válvula mitral, que a su vez está conectada con la pulmonar. De esta manera nos queda
El ventrículo sistémico es el ventrículo derecho, que todos sabemos que no está adaptado anatómicamente para soportar cargas de presión sistémica. Entonces, el resultado a largo plazo es una disfunción severa y de hecho son niños que son candidatos a trasplante cardíaco. ¿Cuáles son las complicaciones del switch atrial? Obstrucciones subpulmonares por el septum conal, insuficiencia de las válvulas AB, precisamente como el ventrículo derecho no es un ventrículo sistémico, hacen regurgitación de la válvula tricúspide y ya eso es un factor de mal pronóstico. Y una causa bastante frecuente es la obstrucción de los túneles auriculares. Es un poco complicada esta cirugía espacialmente como para explicarla, pero créanme que es muy susceptible de obstrucción. Esto es más o menos lo que es el switch atrial. No sé si explicar un poquito, pero realmente es algo muy abstracto espacialmente. Nosotros abrimos el tabique de la fosa oval, dirigimos las venas pulmonares con un parche y abrimos la llegada a las venas pulmonares del lado derecho. Hacemos esa incisión que ven aquí lateral y de esa manera nosotros aislamos todas las pulmonares, van a salir por la llegada lateral que después recubrimos con un parche de pericardio o el pericardio in situ para hacerlas drenar hacia el lado derecho. Todo eso queda como un túnelcito redondo en el medio que son las cavas y por encima va arropando el túnel de las pulmonares y todo eso puede ser causante de obstrucción por adherencias. Las causas de reintervenciones, las que ya les dije, también se maneja por gradientes. Evidentemente los gradientes a nivel de las aurículas son mucho menores y generalmente son pacientes, como les dije, de muy mal pronóstico, hacen mucho arritmias y bloqueos tardíos por las rafias que hacemos dentro de la aurícula y hemos tenido que meter pacientes a colocar marcapasos de manera tardía, que de por sí por la distribución de túneles son marcapasos que se colocan de manera quirúrgica, no por hemodinamia. El switch arterial no es más que hacer el switch de las arterias pulmonar y aorta para que cada quien quede saliendo de su ventrículo. Generalmente hay una desproporción entre el tamaño de la pulmonar y de la aorta, eso hace que uno tenga que hacer ampliaciones y ese tipo de cosas para adaptarla y esos por supuesto son sitios donde susceptiblemente van a presentar estenosis tardía. Insuficiencia aórtica pulmonar, generalmente son pacientes que por la hipertensión pulmonar recién nacido tienen un grado de insuficiencia pulmonar y al nosotros hacer el switch de las arterias arriba, esa válvula pulmonar va a pasar a ser una válvula aórtica y puede traer consecuencias a futuro. La disfunción del ventrículo izquierdo no es tan infrecuente. Nosotros dentro de la cirugía del switch arterial tenemos que hacer manipulación de coronarias, desinsertamos las coronarias de la aorta original y la ponemos en la neoaorta y cualquier acodamiento o manipulación puede generar algún tipo de isquemia y a largo plazo el sitio donde nosotros hacemos la anastomosis, igual que ocurre en los ventral, pudiera generar estenosis. Esto es más o menos en general lo que es el switch arterial. Aquí tenemos la pulmonar seccionada, tenemos los botones aórticos de la aorta original y hacemos la migración hacia la neoaorta que estamos creando, teniendo en cuenta que las coronarias en los niños miden 1 o 2 milímetros. Evidentemente el botón no va a medir más de 3 milímetros y el vaso aórtico no va a medir más de 5 milímetros. Entonces eso agrega un poquito de dificultad a todo eso. Y todas esas anastomosis, todas esas suturas que hacemos son susceptibles de estenosis. Igualmente las guidelines, más o menos lo que ya les dije. Y finalmente lo que les dije, las patologías tipo plastias, reemplazos, asociadas tanto a la parte adquirida como a la parte congénita. La mayoría, a diferencia de los adultos, nuestra opción de reemplazo es muy baja. Yo creo que el 90% de los pacientes son plastiados, tanto mitral, aorta, tricúspide. La única que no plasteamos realmente es la pulmonar. Nada más hacemos comisurotomías. Pero el grado de dificultad en los niños siempre es el diámetro de las válvulas, el tamaño, el campo quirúrgico, todo eso le agrega más dificultad a todo. Sin embargo, por más que queden con insuficiencia moderada, tenemos que dejarle su válvula porque no tenemos más opciones y en un futuro muchos terminan en nuevas plastias o reemplazos. Y una de las patologías que más manipulamos las válvulas, que es el canal aurículo ventricular, donde de una válvula AB única sacamos las dos válvulas,
También no es infrecuente ver que emeriten plastias posteriores en el componente izquierdo, que no podemos llamar mitral porque lo estamos creando nosotros, o incluso reemplazos. Las cirugías por estadio, que es para la patología univentricular, generalmente se hacen la fístula y el procedimiento de Glenn y el Fontan deberían hacerse antes de los 10 años de vida. Sin embargo, hemos recibido pacientes en el cardiológico que hemos hecho la cirugía Fontan directo sin tener cirugías previas a los 15, 16 años. Evidentemente son pacientes que no tienen el mejor pronóstico en cuanto a la evolución, pero que también los vemos nosotros. Hemos tenido pacientes que se les hace el Glenn, casualmente el año pasado operamos uno, se le hizo el Glenn a los 6 meses y el niño apareció a los 16 años para hacerle el Fontan, con todas las complicaciones de la hipoxia crónica, etcétera, que ocurren. De hecho, yo tuve la oportunidad de operar a un paciente de 14 años con una tetralogía de Fallot, que el hallazgo intraoperatorio fue que además de la tetralogía de Fallot tenía una conexión venosa pulmonar anómala total. El paciente salió muy bien de la cirugía, pero los riñones nunca funcionaron y falleció en terapia intensiva por una insuficiencia renal. Este es un mensaje que quise dejar. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Espero que no sea aburrido.